Queridos hermanos, las lecturas de este fin de semana nos hablan sobre la generosidad. Y tenemos el ejemplo de Eliseo, el profeta, el hombre de Dios. Se cuenta que en los tiempos de Eliseo se vino una hambruna muy grande, ¿no? Y mucha gente no tenía para comer. Y en estas cosas muchos se aprovechan y otros son perjudicados. Cuando hay escasez de alimento, algunos acaparan y otros, por no tener nada, no pueden hacerlo. Y dice el Evangelio de la segunda carta, podríamos llamarle, de los reyes, que Eliseo a alguien le dio 20 panes. Y allí habían 100 personas, dice el segundo libro de los Reyes. Y ustedes saben que 20 panes para 100 personas es muy poquito. O no sabemos de qué tamaño serían los panes, pero me imagino que no serían tan grandes. Pienso que eran pequeños. Eliseo, él no quiso comérselos él solo, sino que quiso compartirlos. Y aquí está la generosidad de Eliseo. En otra persona hubiese dicho, estos panes me los voy a comer yo solo. Me los como unos hoy por la mañana, otros por el mediodía y otros por la tarde, y voy a dejar quizás para mañana. Pero yo no me puedo quedar sin comer, yo tengo que alimentarme. Él no pensó en sí mismo, porque muchos de nosotros pensamos en nosotros mismos y no pensamos en los demás. Por lo tanto, ¿qué es lo que hizo Eliseo? Envió a alguien y le dijo, vete y comparte estos 20 panes con los necesitados. Comparte estos alimentos con los que lo necesitan. Y aquel hombre fue y repartió los panes, repartió el alimento y bueno, cumplieron lo que Dios quiere que se haga. Ayer dije en la homilía que para hacer cosas grandes nosotros no necesitamos tener muchas cosas. O nosotros para hacer el bien no necesitamos tener cantidades de cosas. Para que nosotros hagamos el bien, lo podemos hacer desde lo poco que tenemos. Desde lo que Dios nos ha regalado, nosotros podemos compartirlo con los demás. También ayer les decía que San Vicente de Paúl, un gran santo, amigo de la gente necesitada, él decía que nosotros le robamos a los pobres. ¿Y cómo nosotros le robamos a los pobres? Podríamos decir que una mujer puede tener 20 pares de zapatos en su closet. O puede tener quizás 30 vestidos. Puede tener a lo mejor unas 40 blusas y que no se las pone, pero las tiene guardadas ahí. Imagínense cuántos necesitados desearían tener algo de que esta persona tiene, pero no se le da la oportunidad de tenerla porque no tiene cómo comprarlo. Y las que lo tienen no quieren regalarlos. Entonces él dice, estamos robándole ¿a quiénes? A los
pobres. Y a veces cuando compartimos cosas, damos lo que ya nos sirve o damos lo que ya nos sobra. Y nosotros no tenemos que ser así. Tenemos que ser generosos, tenemos que ser caritativos con los demás, con lo poquito o lo bastante que Dios nos haya regalado o con lo que tengamos, nosotros tenemos que ser generosos con los demás. Y dice el Evangelio, dando es como se recibe. Si nosotros damos también, así vamos a recibir. Pero si nosotros no damos nada, ¿creen ustedes que vamos a recibir algo? Creo que no. Nosotros, para poder recibir, tenemos que dar también al mismo tiempo, ¿no? Como dice el Evangelio, el que siembra tacañamente, tacañamente recibe. Y el que siembra en abundancia recibe. Así es de que Dios ahora a nosotros nos está hablando en el Evangelio, en su palabra, que debemos de ser generosos con los necesitados. Recuerdo un día en una pequeña de las comunidades, alguien dijo, mi papá fue a evangelizar y se encontró con una señora sola, anciana podríamos llamarle, y el Señor le dijo, vengo a hablarle de Dios, vengo a hablarle del Evangelio. Y la señora le contestó, antes de que me hable del Evangelio, que me hable de Dios, no tiene unos $5 que me lo regale porque quiero ir a comprar comida. Y así entenderé mejor el Evangelio. Imagínense, y aquel señor, bueno, cargaba los $5 y se los dio. Y sin duda alguna, pues Dios se los ha de haber triplicado a este señor eso que hizo con esta persona. Porque el Evangelio es bien claro y bien preciso. Y nos dice, si con este humilde haces las cosas, conmigo las estás haciendo. Imagínense, si nosotros con uno de estos pequeños, con uno de estos necesitados, hacemos estas cosas, lo estamos haciendo ¿con quién? ¿Con quién lo estamos haciendo? Con Dios. No se les oye. ¿Con quién lo hacemos? Con Dios. Imagínense, porque nosotros somos la semejanza de Dios. Nosotros somos la imagen de Dios. Y cuando lo hacemos con la gente, podríamos decirle de a pie, aquellos que no tienen carro, aquellos que no tienen donde vivir, aquellos que viven bajo los puentes, no sabemos las condiciones por qué están ahí. Pero si nosotros damos algo con amor, con entrega, miren, vale la pena hacerlo, ¿no? Un día, fíjense bien, que salí de aquí del país y vi a un hombre sin las dos manos, era manco, no tenía las dos manos, ¿no? Y alguien así se entiende que no puede trabajar para llevar sus alimentos a su mesa o a su casa. Él se miraba joven, pero las dos manos, bueno, imagínense que le falten a uno, aunque no tenga, aunque esté joven, pero si le faltan, bueno, es por gusto que esté joven, porque no puede trabajar. Miren, y se acercó un señor y se bajó del carro y le dio, tome estos $10, que no eran muchos, pero a lo mejor lo que tenía se lo dio. ¿Creen ustedes que Dios no va a recompensar con creces a estas personas que hacen estos gestos con amor y con entrega y con ilusión? Creo que sí. Dios puede triplicarlos, puede hacer cosas que de hecho el Evangelio lo acaba de decir. El Evangelio de Eliseo y el Evangelio de San Juan nos acaba de decir que Jesús, predicándole a una multitud, predicándole a mucha gente que todo el día habían pasado con él, y la gente estaba sedienta, estaba con hambre, pero la gente
pero no tenían qué comer. Y le dice Jesús a Felipe, mira Felipe, tenemos mucha gente con hambre aquí, ¿qué podemos hacer? Claro que Cristo como omnipotente o como Dios sabía lo que Él iba a hacer, pero bueno, quiso decirle esto a Felipe. Y Felipe le dice, mira Jesús, 200 denarios de pan serían pocos para darle alimento a esta gente. Y 200 denarios, imagínense, en aquellos entonces era mucho dinero. Pero bueno, se quedaba corto ese dinero con la cantidad de gente que había. Y por ahí sale Andrés, el hermano de Simón Pedro, y dice el Evangelio, y le dice, mira Jesús, aquí hay alguien que tiene ¿cuántos panes? ¿Cuántos dice el Evangelio? ¿Y cuántos pescados? 5 panes y 2 pescados. Imagínense, no era nada esto para la multitud de gente que había. Si una persona con hambre, solo él se los come. Pero aquí va la generosidad de nuevo. Aquel joven, aquel muchacho que tenía este alimento nos dijo, yo no entrego esto porque si lo entrego me quedo sin comer. Alguien podría decir eso, ¿no? Bueno, ¿cómo voy a entregar lo poquito que tengo, lo poco que puedo adquirir para comer, lo voy a regalar? No, mejor no, me quedo con ello. Pero no, aquel muchacho fue desprendido y le dijo a Andrés, llévaselos a Jesús. Y Jesús, ¿qué es lo que hizo enseguida? Dice que eleva los ojos al Señor, da la bendición a los alimentos y enseguida, ¿qué es lo que se produce? Se produce la multiplicación de los panes y también de los peces. ¿Y cuántos comieron, dice el Evangelio? ¿Cuántas personas comieron? 5,000. ¿Les parece poquito ese número a ustedes? Imagínense, 5,000. Este edificio tendría que ser como unas 7 veces más grande para poder albergar esos 5,000. Y si cada hombre tenía a su esposa allí, imagínense, eran ya 10,000. Y si cada matrimonio tendría 3 muchachos allí con ellos, ay, imagínense cuánta gente había allí. Y todos comieron, dice el Evangelio, hasta Miren, yo de Dios siempre salgo hablando cosas que no las puedo entender a veces, imagínense. Darle de comer a este gran montón de gente. Y comieron hasta saciarse. Porque cuando Dios da, no da poco, da en abundancia. Cuando Dios da, da generosamente, da en abundancia. Dios no los va a dar así poquitos a nosotros, ¿no? Dios no los va a dar así cositas pocas, no. Cuando Dios da, da en abundancia. Así da Dios. Cuando Dios da, da en abundancia. Y eso es lo que debemos de aprender de Jesús. Eso es lo que debemos de aprender del Maestro. Que nosotros también debemos de ser caritativos. Debemos de ser personas que alimentemos a los demás. No importa lo poco que tengamos, pero si lo hacemos con entrega, con amor, lo poco que demos, eso se nos va a multiplicar enseguida. Así es que ahora el que tiene a la par tiene que decirle usted, tienes que ser generoso con los demás. Dígaselo a su esposo o a su esposa. Tienes que ser generoso con los demás. Dígaselo. Como que no mucho les gusta, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser generosos ¿con quiénes? Con los demás. Porque eso es lo que vino a hacer Jesús. Jesús no vino solo a presentar el reino de los cielos, que es bonito. Él no vino a presentar el evangelio hermoso, bello, pero hasta ahí nada más, no. Cristo se unió con el que sufre, se unió con el necesitado, se unió con aquella gente que realmente necesitaba del amor de Él.
Y prueba de ello el Evangelio que acabamos de escuchar. Para Jesús y para los apóstoles, la salida más fácil hubiese sido esta: no tenemos nada que comer y no tenemos dinero, hay que despedir a la gente. Pero Jesús dijo, no hay que despedirla, hay que ver la manera, la forma, cómo hay que darle de comer. Y luego, bueno, Jesús encontró la forma. Así es de que nosotros sigamos haciendo el bien, sigamos siendo generosos, sigamos siendo caritativos, porque el apóstol San Pablo dice de las virtudes que existen teologales, que son 3: la fe, la esperanza y el amor. Si realmente no tenemos amor, no tenemos caridad, dice San Pablo, aunque sea el mejor predicador, aunque sea el mejor sacerdote, aunque sea el que hable 10 idiomas, aunque lo quemen vivo, dice el apóstol San Pablo, si no tenemos amor, nada somos. Así es de que nosotros podemos tener todo, pero si no tenemos amor, nada somos. Y nosotros no queremos ser personas sin ser nada, sino que queremos ser algo en la vida, pero tenemos que dar a los demás, ser caritativos, ¿no? Y eso es lo que tienen que enseñarle ustedes a la gente, ¿no? A sus hijos hay que enseñarles que deben de ser caritativos. Fíjense que los alemanes a los niños cuando están grandes, les dan dinero, ¿no? Como ustedes también, pero estos niños dicen que van alzando en una alcancía. Y todo ese dinerito que ellos guardan para los pobres enseguida. Miren, eso es muy bonito, que ustedes enseñen a ser caritativos con los demás. Pero bueno, a veces cuando se pasa la colecta acá, $1 le dan al niño, mételo allí, ¿no? Y el niño va adquiriendo ese, bueno, con mi mamá me da $1 y cuando esté grande así va a acostumbrar a lo suyo y $1 va a dar a la iglesia, ¿no? No. Nosotros tenemos que ser caritativos ¿con quién? Con Dios, porque de Dios recibimos todo. Sin Dios, dice el Evangelio, no somos absolutamente nada, ¿no? Así es de que nosotros sigamos haciendo el bien, no importando a quién, dice el Evangelio, y si lo hacemos así, el reino de Dios, dice, está cerca de nosotros. Así es que sigamos pidiéndole al Señor que nos dé la fuerza y salud para trabajar y podamos hacer el bien a los que lo necesitan. Ave María Purísima. De pie.